Bueno, pues comenzamos con la primera conferencia. Creo que nuestro conferenciante está por ahí. Fran, no sé si me oyes, ¿me ves? Fran, Fran Baez. A ver, no sé si me ve o no me ve, o mejor dicho, no me oye. Bueno, voy a ir presentándolo mientras vemos si llega. Fran Baez, Francisco Baez Hernández, es doctor por la Universidad de La Laguna en Historia, y mis presentaciones van a ser muy breves. Simplemente voy a decir el título de su charla, ¿vale? Hablará sobre las inferencias de la toponimia y la genealogía sobre la comarca de La Laguna. No sé si estás por ahí, Fran. Vale. Bueno, ahora sí que tenemos a Fran con nosotros. Tenía unos problemas porque había entrado con la emisión en directo en lugar del enlace del Google Meet. Fran, como te había presentado y demás, ya puedes empezar cuando tú quieras. Tienes el micro apagado, tienes el micro apagado. Espera, vamos a ver si te lo puedo. Ahora, ya te lo he Ahora se me puesto ya. oye. Ahora lo tienes, Vale, sí. y es que no me veo en pantalla, estoy muy lejos de la pantalla, se me ve la cara. Se te Se ve me la ve bien, cara vale. y te ves tú. Ok. No hay ningún problema. Pues nada, Tienes 45 minutos. sí, 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 sí. Disculpen la parte técnica, pero estas cosas yo me imagino No que pasa espero que nada, no, no no te sea. preocupes, no pasa nada. Pues nada, señalar que en primer lugar agradecer pues, a Toño, digamos, por toda esta invitación que me ha cursado y a a todas las instituciones que han colaborado en montar estas jornadas, ¿no? El título digamos, de esta charla, lo que quiero es tratar desde el punto de vista de la toponimia, es tratar de llamar la atención. Yo sé que es un aspecto que a veces o yo no he apreciado desde la genealogía, que a lo mejor se le preste demasiada atención. Y para mí creo que tiene un poquito de importancia que podría desde el punto de vista futuro tener un poquito más de desarrollo de lo que hoy en día tiene, ¿no? Sobre todo pues porque, digamos, esos ancestros estuvieron en un lugar, ¿no? No solamente en el árbol, ¿no? En el árbol genealógico, en esas construcciones hoy en día, pues las construcciones estas virtuales, pero digamos que tenía esos pies físicos sobre algún lugar digamos, en su vida la realizaron sobre determinadas coordenadas espaciales, aunque sean las mismas que hoy, pero no exactamente, no es el mismo paisaje. Y por ahí yo les quisiera, digamos, comenzar con una pequeña anécdota que me pasó hace ya unas cuantas décadas, ya parece mentira, pero han pasado décadas, desde que uno se acercó, hizo sus primeros pinitos en la genealogía familiar. Y nada, cuando ya llevaba avanzada en un montón de líneas, digamos, una serie de líneas para atrás, aproximadamente, me parece que empezaron a aparecer entre los abuelos de los tatarabuelos o los bisabuelos de los tatarabuelos, de repente empezaron a aparecer nombres que a mí no me eran nada conocidos, nombres del espacio tinerfeño, no más allá, sino nombres del espacio tinerfeño, como por ejemplo eran Hacienda Perdida, los Quevedos en la zona de, bueno, Hacienda Perdida en la parte alta de la Orotava, para el que no lo conozca, o digamos pequeños caseríos como los Quevedos en la parte alta de San Juan de la Rambla, o otros sitios bastante pequeños y diminutos para la geografía y el dominio de las personas en general, digamos, y sobre todo más de personas relacionadas con el ámbito urbano, ¿no? Entonces, sabíamos que la población, bueno, en aquel entonces todavía yo no lo tenía muy claro, que la población del pasado, por lo menos aquí en Canarias y en Tenerife en particular, era bastante, digamos, dispersa. El ámbito
de localización era el campo, pero con un hábitat nada concentrado, ni siquiera en los pueblos. La mayor parte de los pueblos en el pasado, pues sin ir más allá, por ejemplo, Tegueste, eran pequeños, lo que era el núcleo del pueblo era diminuto, bastante diminuto. La concentración urbana era escasa. Entonces, pues por ahí, de repente, ahora también llevo ya un tiempo después de la prolongada preparación para la tesis y después de terminar la tesis mía fue sobre el repartimiento de la isla de Tenerife, pues seguí, vamos, el interés mío se centró en seguir con estudios del espacio, ¿no? Y la población también tiene esa cabida dentro de ese espacio, y entonces, pues nada, me he ido derivando hacia una especialización en esa toponimia histórica. Entonces, pues para mí, dentro de esa toponimia histórica, veo una posible, un bastante interés desde el punto de vista de la genealogía que pueda ser aprovechada, pero es claro, se necesitan estudios bastante intensos de toponimia histórica, que lleguen a un desglose de muchos microtopónimos que hoy en día no sabemos ni siquiera aproximarlos en el tiempo. Una parte importante de esos, una parte significativa de esos topónimos son los antropónimos, que serían los nombres digamos, los topónimos referentes a personas o grupos de personas, y pienso que estos en particular son de gran interés para el tema genealógico, porque sitúan a muchos personajes o a referencias indirectas a muchos personajes sobre el territorio. Y en el tiempo pasado, en el espacio pasado, a veces el tiempo no está muy definido porque el topónimo tiene una longitud de vida a veces escasa, pero a veces también bastante prolongada, y lo que interesa es el tratar de acercarnos al punto de inicio del topónimo, que en este caso, en el caso de los antropónimos, sería un punto de vista, si no coetáneo a la vida del personaje, inmediatamente posterior, se entiende. Y por eso, digamos, una como me gustaría enfocar estas pequeñas, digamos, conversaciones, porque tampoco daba mucho, sería el comenzar enseñándoles uno de los aspectos del paisaje, para que, digamos, aquellos que no estén familiarizados, lo que sí me gustaría saber es si a quién presentar ahora, porque quiero ver una ventana y coger de aquí de la ventana lo que tengo aquí para poder... ¿Eso lo están viendo? Fran, sí. Te explico. En la parte inferior derecha pone sí. presentar ahora. Efectivamente, ¿verdad? Sí. Pincha ahí, pincha en presentar ahora, y ahora dice una ventana o toda tu pantalla. Yo sé que había que coger una ventana. Dale una ventana si quieres coger una parte sola o si quieres poner un PowerPoint, por ejemplo, para toda tu pantalla. Sí, lo que pasa es que no entiendo por qué no está donde está aquí el compartir, no pincha, está el... Pincha dentro de tu propio ordenador. Pincha. Sí. Ahora. Pero lo que veo es el tema... Claro, tengo una pantalla aquí desplegada, pero no la están viendo, ¿no? No. No, solo un momentito nada más. Lo vi. Si quieres, dale a presentar todo y es la única forma, si no te... A ver. Espera un momentito, presentar todo. Toda tu pantalla. Sí, pero claro, no se vería. Claro, no puedo seleccionar una de las pestañitas que tengo abierta. No, por eso te digo que si le das a presentar todo completo, es probable que sí que te lo haga. Una pestaña de Chrome, no. Acá gané. Aquí, ¿ahora sí? Sí, ahora. Venga, perfecto. Vale. Bueno, superados las segundas dificultades técnicas. No te preocupes, no pasa nada, nos estamos adaptando. Sí, entonces, vale, lo hago así, es mucho más sencillo porque el programa no lo domino mucho. Bueno, total, que la idea es
básicamente señalarles unas pinceladas de lo que sería el ámbito del paisaje, para adentrarnos a su vez en la toponimia y de esa toponimia, la toponimia histórica, y bueno, pues señalando empezando por el primer ítem que ven ahí a la izquierda, el paisaje histórico como modo de acercarnos a la vida cotidiana de nuestros ancestros. Desde mi punto de vista, se debería, a mí me encantaría el poder tener digamos, un acercamiento a esos paisajes históricos, pero lo cierto es que para mí, en aspectos macro, sí, pero en aspectos micro, la verdad es que no he visto estudios que nos puedan alumbrar, simplemente porque, primero, la toponimia está poco desarrollada. La toponimia del presente, en cierta medida, coincide con una toponimia del pasado, pero no le podemos poner una fecha de inicio, y por lo tanto mezclamos capas de toponimia de distintas fechas, y por lo tanto requiere, ya como señalé antes, un estudio de esas capas de toponimia. Pero siguiendo desarrollando el primer punto del paisaje histórico, simplemente señalarles una serie cómo se compone el paisaje histórico, o qué ítem básicos vamos a encontrar en ese paisaje histórico. Entonces, los primeros va a haber una capa, digamos, de elementos que serían, dentro de la toponimia, serían los orónimos, básicamente, pues elementos singulares del terreno que nos va a servir y sirvieron a los personajes del pasado para situarse sobre el territorio, digamos, en una conversación entre dos personas, saber exactamente a qué punto se refieren. Y sobre todo no en el paisaje local, que digamos, lo conocerían, sino en el paisaje, digamos, postlocal, más allá del local, entonces necesitan elementos singulares como ríos, barrancos, montañas, en el caso de la laguna de esas, una serie de elementos que definen claramente el espacio, y que el ejemplo se ve, por ejemplo, en el tema de la costa. Es muy singular determinados hitos en lo que son los derroteros costeros que aparecen, bueno, tanto en las cartas náuticas, pero también en descripciones de la costa, y son muy precisos. Otro de las notas importantes dentro de un paisaje serían los recursos que pueden encontrar las comunidades que habitan ese paisaje. Y en los recursos de una sociedad agrícola, como puede ser dentro del antiguo régimen Canarias, y en particular Tenerife, las fuentes, las cuevas, los terrenos cultivables, hay un sinfín de recursos que compondrían y que interesarían desde el punto de vista toponímico el tenerlos dominados, porque hablamos del cercado del Marqués o de la fuente de las Negras, por ejemplo, en la laguna. Entonces, bueno, digamos, hay topónimos que han pervivido, otros que no. El hecho de encontrarnos en la documentación genealógica un topónimo que no sabemos dónde ubicarlo, implica un problema añadido, en el sentido de no poder asociar a esas personas con el territorio, o por lo menos con determinados momentos de su etapa vital con el territorio. Fran, Sí, ¿me escuchas? sí. Estamos teniendo un problema porque alguien intentó compartir su pantalla y Sí. ahora ha desaparecido tu presentación. Yo la fijé en la pantalla, pero no la están viendo todas las personas. Entonces, por favor, no intenten compartir sus propias pantallas, quiten sus cámaras para que podamos ver solo la pantalla de Fran y que podamos ver su presentación. Intenta nuevamente compartir tu pantalla, por favor. Pero ahora mismo no la ve. No, yo sí la veo, pero en un lateral. Entonces, si no te importa, Vale, ya lo entiendo. deja de compartir y vuelve a compartirla de nuevo, porfa, Vale. para intentarlo. Ok, entonces la suelto de aquí. Espérate, voy a esto y ya lo entendí. Volver a mostrarte, reanudar presentación, dejar pantalla. A ver, toda tu pantalla, y la busco
¿Cómo era la cosa? Espérate. Vuelve otra vez a darle a presentación de toda la pantalla. Toda tu pantalla, ¿vale? Y yo le hice, es que no me acuerdo ahora qué le hice aquí, que- En presentar ahora en toda tu pantalla. presentar ahora sí, eso lo tengo claro. Vale, no, toda tu pantalla le doy y ahora Sí, solamente en la parte central seguramente tendrás una marca. Pinche ahí. compartir, pero ahora no me sale la parte central. No, espérate, espérate, lo acabo de ver y se me fue. En la parte central me dice compartir. Vale, Ahora, Fran. vale, y ahora, señor, y ahora, ahora, Estás ahí, ahora. ahí, ¿no? Sí. Bien. Bueno, no, Perdona sí, por el corte. Por no, favor, disculpa, disculpa. que nadie intente compartir su propia pantalla. Vale. Vale. Pero que sigo yo para adelante, digamos, entonces. Continúo entonces, Toño, ¿no? Sí, Sí. perdona, ya había quitado mi micro. Vale, pues nada, era simplemente que estábamos con el tema este de, digamos, las cuatro variables, a grosso modo, que definen un paisaje histórico, y estamos con el tema de los recursos del paisaje, que lo vamos a comprobar en la toponimia, y esa toponimia la vamos a encontrar en muchos casos en cualquier, digamos, documento referente al pasado genealógico de una persona, en muchos documentos. Vamos a observar mucha toponimia y nos interesa saber esa toponimia, localizarla en el espacio y muy importante localizarla en el tiempo y saber, porque puede haber una homotoponimia en relación con algún suceso genealógico y de repente hay dos Juan Fernández, que no es nada habitual. O sea, que no es infrecuente, me refiero, ¿no? Hay mucha... Y puede haber toponimia, digamos, homotoponimia vinculada a topónimos que no se refieren al mismo personaje que estamos tratando de indagar, ¿no? El tercer elemento dentro digamos, de la articulación de un paisaje, muy importante, son las vías de comunicación, todo tipo de vías de comunicación. Aquí debería haber puesto incluso las marítimas, pero las más significativas que vamos a encontrar en cualquier paisaje en general son pues, los caminos carreteros, que también pueden ser las calles en el ámbito urbano de la laguna, caminos que, como su propio nombre indica, pueden ser transitados por una carreta, un elemento, digamos, un tráfico rodado. Luego estarían los caminos de herradura por debajo de ese nivel, que básicamente estamos hablando de animales, el clásico burro, mulo o incluso una yunta bueno, una yunta no, porque en el caso de yunta si fuera tirando una carreta sería un camino carretero, pero una yunta, digamos, tirando, una yunta, digamos, dos bueyes en paralelo sería un camino de herradura. Y por último estaría el último nivel, que sería el nivel de los senderos. De esto vamos a ver un montón de toponimia también y vamos a ver, digamos, antrotoponimia vinculada a vías de comunicación que hacen referencia a determinados personajes y llama la atención porque ese camino lleva el nombre de ese personaje, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la toponimia histórica, resulta muy interesante acercarnos a esa explicación de cada uno de los topónimos, tratar de situarlo en el pasado y entender, digamos, esa génesis del topónimo. Por decirlo así, el cuarto elemento importantísimo dentro de la articulación de un paisaje cultural, si se quiere, serían los asentamientos humanos, porque en gran medida las personas del pasado pues vivieron bien sea en ciudades, que sería el elemento máximo. Un ejemplo de ello lo tenemos en la ciudad de La Laguna, nombrada ciudad desde 1520 y algo, aunque fue mucho más tarde ratificada por parte de la corona, pero es una ciudad que inicialmente arranca su andadura allá por 1496 con el concepto de villa de San Cristóbal, y por lo tanto las villas en Tenerife fueron muy pocas,
inicialmente prácticamente ligado a la laguna, aunque también tenemos referencias a la villa de Santa Cruz o la villa de la Orotava en los momentos iniciales de la colonización, que luego se dibujan en el espacio. El concepto de pueblo, lugar, es el nivel inferior, inmediatamente inferior, y las aldeas o caseríos que representan otro nivel inferior, ¿no? Pero, digamos, todo ese conjunto de asentamientos humanos lo que viene a generar es una malla de puntos y puntos, digamos, puntos finos y puntos gordos entrelazados entre ellos a través de las vías de comunicación y que conectan esas vías con los asentamientos o bien con los recursos. Y en medio de esos recursos existen, digamos, desde el punto de vista matemático, polígonos que son recubiertos con espacios singulares, ya sea dehesas o bien espacios lineales como sean barrancos o bien espacios puntuales como pueden ser, digamos, cumbres de montaña. Eso es una articulación genérica del espacio que debería mínimamente conocerse por encima, ¿no? Pero el saber que cada uno de esos elementos influye en la toponimia y esa toponimia tiene que ver con los personajes. Pasaríamos al segundo bloque de lo que sería esta pequeña charla, y es el bloque de la propia antroponimia, ¿no? Antrotoponimia, perdón. Bueno, normalmente se puede decir de las dos maneras, antroponimia o antrotoponimia. Ambos, en el fondo, lo que vienen a decir es el topónimo que se refiere a personas o grupos de personas. Y como puse aquí, es una vía para rastrear la vida de los personajes locales singulares. Insisto eso de singulares porque no todos los personajes del pasado, desde el punto de vista local, tuvieron esa significación social como para dejar su impronta sobre la toponimia, ¿no? Y dentro de esta toponimia, bueno, para señalarles, la antrotoponimia representa, a grosso modo, por lo menos en Canarias, en torno a un 20% de los topónimos. Del conjunto de topónimos, aproximadamente eso, un 20% vienen a ser antrotopónimos. Y bueno, y dentro de este conjunto, de estos 20%, de ese 20%, existe digamos, una antrotoponimia derivada de los apellidos que podemos ver en el caso, por ejemplo, aplicado a la comarca que estamos viendo, pues les pongo el ejemplo de, bueno, en el caso de la antrotoponimia, digamos, desde el punto de vista de las personas, les pongo un ejemplo como calle de Bastián Pérez, en La Laguna, 1594. Es un personaje, no sabemos exactamente quién fue, o yo por lo menos no lo sé. Ahí está la labor de ustedes como genealogistas, que es posible seguramente encontrar el personaje, pero también sería muy interesante el tratar desde el punto de vista topográfico de encontrar la calle. La calle con el personaje, digamos, sería, digamos, la unión divina, ¿no? Dentro de la investigación. Y en el caso de una antrotoponimia de grupo, se me ocurre un ejemplo, por ejemplo, que puede ser la calle de los portugueses, también en La Laguna, recabada en 1529, la referencia más antigua. Muchos de estos topónimos o antrotopónimos van a evolucionar en el tiempo y probablemente la calle de Bastián Pérez dejó de llamarse así y la de los portugueses creo que también. Yo ahora mismo no me ha dado tiempo y siento que en el ámbito urbano no soy tan especialista. Yo más bien me he especializado en el ámbito rural. Entonces domino poco lo que es la ciudad, ¿no? Y después, desde el punto de vista, desde el ámbito de la antrotoponimia de los apellidos, señalar, existe un conjunto variado de antrotopónimos que básicamente, esto no lo señalé anteriormente, un topónimo tiene básicamente dos términos, un término específico y un término genérico. El término genérico viene a ser barranco de, y el término específico, por ejemplo, Barranco de Mariana de la Sija. Este es un caso particular en la zona de Geneto, que
yo entiendo que creo que es una de las hijas de Alonso de la Cija, uno de los conquistadores de Tenerife, y que la hija heredó probablemente unas tierras en Geneto del padre, que sabemos que tenía una finca, digamos, unos terrenos importantes en la zona de Geneto, pues quedó en el paisaje por lo menos del siglo XVI, un barranco de Mariana de la Cija. La antrotoponimia de los apellidos es la más frecuente dentro de la antrotoponimia, pero también existe, bueno, un ejemplo de la antrotoponimia de apellidos, pues dentro de la ciudad de Laguna tenemos Barranco de Margallo, 1607. Yo supongo que tiene que ver con el barranco de Juana de Blanca, pero porque lo encontramos más tarde, pero no lo he podido comprobar. El Cercado Coronado, que sé que está cerca en las afueras de la Laguna ya, o la calle de Chávez, por ejemplo, en 1720. Desconozco si esa calle de Chávez. Y una que sale mucho en la documentación es la calle de Cuba, 1630. Otra antrotoponimia es la antrotoponimia derivada de los nombres, como puede ser la clásica calle Juana de Blanca, 1619. Juana Blanca, perdón, calle de Juana Blanca. Y esa sí que la tenemos todavía en la Laguna. Otra, por ejemplo, en la Laguna, cerca, en las inmediaciones de la Laguna, Valle de Antonianes, 1642. Desconozco. O en Geneto, unas cuevas de Hernando, 1731. Muchos de estos antropónimos que les estoy citando se repiten en el tiempo. Y estoy citando básicamente la fecha más antigua recabada. Y por último, hay en la antrotoponimia de los nombres, decirles que es mucho menos frecuente que la de los apellidos, pero digamos la segunda en importancia. Pero en esta de los nombres, muchos de los nombres vienen acompañados de adjetivos, de los apellidos. Y por otro lado, tenemos la otra antrotoponimia, como serían los gentilicios, los apodos, los oficios y otras cosas más, que yéndonos, por ejemplo, a la comarca de la Laguna, podemos ver el Llano del Moro como gentilicio, o la citada antes, la calle de los portugueses, el Llano del Moro. Sé que hay una cita de 1530 y algo, pero tengo aquí otra de 1573, porque no he encontrado ahora mismo de memoria la de 1530 y pico. O la Olla de la Gallega, lo que hoy en día llaman la Gallega, en la zona de expansión de la laguna, digamos en Geneto, ese Geneto ya que tira hacia, bueno, ya cerca de Barranco Hondo, más acá de Barranco Hondo. O también Camino del Canario, en Bajamar. Una serie de gentilicios que los vemos a lo largo de... el problema sería ¿quién fue esa gallega? ¿No? Desde el punto de vista incluso desde la historia de las mujeres, ¿no? El acercarse a ver quién fue ese personaje que le dio nombre a ese topónimo y por qué permaneció ese topónimo, qué condiciones tuvo ese topónimo o ese antrotopónimo para pervivir en el tiempo. Y digamos, ¿qué hizo ese personaje o qué hizo sus descendientes para que perviviera ese antrotopónimo en el tiempo? En el paisaje, en el tiempo, me refiero. Por otro lado, encontramos en la antrotoponimia de los oficios la calle de los cajeros, fabricantes de cajas, entiendo yo, cajas de madera, en 1599, la calle de la Ollera, de las fabricantes estas de ollas de barro, 1602, la calle del doctor Fagundo, en 1620, pero necesariamente no tiene por qué ser un doctor en medicina, puede ser un doctor en derecho o doctor de la iglesia, digamos, ¿no? En la calle de los Herradores, que sí, que ha pervivido, 1670, no he visto otra referencia anterior. O, por ejemplo, Vereda de los Leñadores, también en las inmediaciones más cerca de la laguna. O el Llano de los Toneleros, por ejemplo, en una zona alta de lo que fue el antiguo municipio de Punta Hidalgo, como puede ser la zona del Batán. Llano de los Toneleros, 1728. Pues los toneleros no creo que fueran muchísimos. Sería un grupo pequeño de personas dedicadas a los toneleros que, digamos, esa proyección de la genealogía hacia los oficios podría, digamos, en un futuro, yo me imagino, pues podría abrigarnos quiénes en tal fecha reunían esos requisitos de ser toneleros y estar vinculados con el área esa de explotación, supongo yo, por la asistencia a maderas o lo que sea, ¿no? En
esa área de monte por encima del Batán. O la calle de la Partera, un oficio de toda la vida, pero que 1715, por cierto. Bueno, pues son ejemplos, o en el caso de los apodos que son poco frecuentes, pues calle del Rubio, el Cercado del Mudo en Tejina, que es de 1680, o Montaña de las Beatas en Guamasa, 1633, que todavía no la tengo localizada y estoy que me tiro de los pelos. Pero bueno, esas son las cuestiones ahí. Y para ir acabando, para que no se, para que creo que ya me estoy pasando de tiempo, señalar un último aspecto, digamos, dentro de la antrotoponimia de la comarca de La Laguna, digamos, por las unidades que componen esa comarca. Digamos, hay una unidad que es la propia ciudad y es la antrotoponimia de la ciudad. Lo vemos sobre todo con el topónimo, les dije antes, topónimo genérico y luego topónimo específico. En esa antrotoponimia de la ciudad predomina, lógicamente, como antrotopónimo genérico, el concepto de calle. No el concepto es calle de, calle de, calle de. Mientras que no lo vemos prácticamente en ningún otro, en el ámbito rural, lógicamente no vemos eso. Pero, sin embargo, también aparecen otros lineales dentro de la laguna, como vemos Barranco de Manuel Caraballo, que también se repite, o bien Huerta de Guirola. Bueno, Barranco también de Juana Blanca, que igual que la calle. O Casas de Thomas Collin, ese personaje que luego lo vamos a ver repetido en el Valle Colino, Thomas Collin, Valle de Collin, que luego se transforma en Valle Colino. O Lomo del Jabonero, que está también en las inmediaciones. Pero lo más frecuente en el ámbito, digamos, urbano es el concepto de calle, seguida de una serie de personajes o de oficios, pero que tienen que ver con esa antrotoponimia. Luego tenemos la antrotoponimia relacionada con el espacio de Geneto y los valles. Los valles, con el tiempo, estoy casi convencido de que fue realmente el primer repartimiento de la isla. Es curioso, me refiero a los valles, todo lo que es desde la laguna hacia la cuesta, todos esos valles que quedan en la mano izquierda. En el momento de la tesis no supe identificar una serie de repartimientos muy tempranos y que al parecer quedaban apantallados con el repartimiento de Tacoronte. Pero cada vez estoy más convencido que un primer repartimiento hecho en 1497 se refiere a esos puntos tan cercanos de la laguna que son, digamos, extensos en superficie y que recibieron una serie de personajes. Entre ellos, ya les digo, lo que hoy llamamos Valle de Colín, Valle de Tavares, Valle de Jiménez, todos esos valles que quedan bajando hacia la cuesta y a mano izquierda del Barranco de Santos, quiero decir. Y bueno, y por otro lado está la antrotoponimia del inmenso pago o fracasado municipio que fue Geneto. San Miguel de Geneto, la ermita que no logró convertir en pueblo a un territorio enorme. Pero también es verdad que las condiciones de idiosincrasia de esos vecinos no llegaron a constituir ese pueblo. Es curioso, es una especie de municipio frustrado, entre comillas. El término Geneto está bastante lleno de antropónimos, y pues baste la montaña Talavera, que hoy en día siguen una serie de ellos, no voy a estar mencionando, pues Barranco de los Marreros, un barranco de las Pescadoras, que es curioso, situado aproximadamente por encima de la montaña de Taco. Ese se ha conservado en toponimia histórica, bueno, digamos hasta, creo que todavía hoy hay algún topónimo, no como Barranco de las Pescadoras, pero sí como las Pescadoras o algo así, que todavía, o el barranco de Juan Hierro, el barranco del Hierro transformado, ese era el barranco antiguo de los caballos, pero digamos llega un personaje, el Juan Hierro, y denomina ese barranco. ¿Qué importancia? La cuestión a interrogarnos es ¿qué hace que ese personaje, aparte de tener probablemente más terrenos por ahí o lo que sea, pero qué hace que ese personaje consolide y otros no? Porque aparentemente no ha sido un gran, probablemente tendría que haber sido un pequeño, un mediano propietario, pero no se le conoce.
o no, o por lo menos yo no. Y hay otros, pues el Barranco del Gomero, como cerca del Hogar Gonero, que está cerca del Camino del Hornero, pues tenemos el Barranco del Gomero, que por ejemplo la primera referencia es 1768, pero al que les enseñé anteriormente, el Barranco de Juan Hierro, 1752. Hay otros que son mucho más atrás, como por ejemplo desconocidos, el Cercado de Barbados, 1631, o Cercados de Soria, 1623. En general, bueno, y ya había señalado el llano del Moro, ¿no? El término genético es un término muy extenso, es un término, digamos, bastante, digamos, lo ventoso, que a lo mejor puede haber hecho también y es un término, digamos, para provisión de lo que es la ciudad de Laguna, ¿no? Y por último, ya les estaba diciendo lo del tema de los valles, pues el Valle Vinagre tenemos muy en referencia a 1623, y parece que estoy casi convencido que es un apellido, o la mesa hoy en día la llamamos la Gallardina, pues la mesa de Gallardín, 1635, o el Valle de Doña Juana, que estaba inmediatamente cercano, 1644. Es un conjunto de valles hoy, Valle Colino, 1684, o Valle de Hinojosa, en la parte inferior, creo que es muy cerquita, Valle Colino, 1660. Hoy, urbanización de Hinojosa. O por ejemplo, el propio Valle de Juan Llanes, 1538, que es uno de los, si no me equivoco, es Juan Llanes en la Paz, que es uno de los sujetos importantes del repartimiento, del comienzo de la colonización en la isla, ¿no? Pues son, en definitiva, una serie o por ejemplo, dentro de ese ámbito de los valles, en la marginalidad, estaría la Fuente de las Negras, que señalé anteriormente, o la Fuente de Gonzalianes, 1741. O el Valle Carmona también, que hay un pico Carmona hoy en día conservado, pues también otro personaje apellidado Carmona, que le da, al menos en 1753, o anterior, lo más probable, digamos, nombre a ese lugar, ¿no? O Valle Clavijo o Valle de Hilario, ¿no? Y el último sector, digamos, dentro de la actual, entre comillas, comarca Laguna, bueno, hoy en día municipio, pero sería la parte de Valleguerra, esa costa norte, Valleguerra, Tejina, La Punta, que digamos han sido, bueno, hasta no hace mucho, pues la verdad que poco se conocía, incluso desde el punto de vista de la historia de esta zona. Y por otro lado, pues encontramos, ya les digo, Cuevas de Lidia en 1589, en Valleguerra, Llano de Antón Martín, Mesa de Blanco, bueno, cercados del capitán Pedro Fernández Ocampo, que es las presas de Ocampo, y aparece en 1622. Por ejemplo, un caso curioso, que por si alguien conoce la zona entre, digamos, de Guamasa hacia abajo, hacia Valleguerra, pero no pasando por el Boquerón, si alguien ha pasado, y es Garimba. Pues hay un personaje que las referencias apuntan a esa zona, hay un personaje que es, si lo veo por aquí, bueno, Valle de Garimpas. Sé que en otro tengo el nombre del personaje, ¿no? Entonces, es en la parte de Alta Guamasa, 1631. Un personaje que le da nombre a la zona, que luego transforma ese apellido, se transforma de alguna manera, y queda Garimba. Y digamos, desaparece el topónimo genérico y se mantiene únicamente el específico como paraje ya. Ya no desaparece el valle, queda el paraje llamado Garimba. En el caso de Tejina, por ejemplo, vemos el Barranco de los Perdomos, hoy entiendo yo que es el Barranco de Perdomos desde 1573, aunque tenemos referencia del propio repartimiento a Juan Perdomo, uno de estos colonos procedentes de las islas. Barranco de la Vieja, 1574, que indudablemente entiendo que se refiere a la Vieja de Tejina, y es digamos, creo que era la mujer de Asenjo Gómez, si mal no recuerdo, y lo vemos, ella tiene una profusa, digamos, una gran familia con muchos descendientes, y es posible que los descendientes ayuden a la perpetuación del topónimo, ¿no? Por ejemplo, la mesa de Ivonne Hernández, que yo entiendo que se referirá a Mesa de Vargas porque está en el sector de Bajamar, 1616, y sin embargo vemos esa Mesa de Vargas hoy en día, mucho más tarde, que se ha transmitido hasta el presente,
y llega en 1694. Es decir, hay una transformación de esa mesa de Ivonne Hernández, que también es un personaje de las islas, con esa mesa de Vargas, que parece estar relacionado con Sancho de Vargas, que también tiene a pesar de estar vinculado con Gran Canaria, tiene una gran... sé que tiene algunos contactos con el tema de gente de las islas. O en la costa de Tejina, sin más, la Huerta de Jover, 1706, o un topónimo para los tejineros, un topónimo bastante conocido, la Castellana. La tengo referenciada en 1718. Es posible que todos estos topónimos tengan fechas anteriores, pero de momento no las hemos encontrado. Todos estos topónimos nos sirven para, digamos, ante no tener más información, para de alguna manera precisar o apuntar, sobre todo cuando tenemos varios de ellos, que no sean muy coetáneos, precisar, digamos, por lo menos la parte final de la vida del personaje. Y por último, la zona de la Punta de Hidalgo, muy, muy interesante. Estamos hablando de lo que fue el término de la Punta de Hidalgo, no es lo que hoy en día es la Punta de Hidalgo y sus montañas, desde el barranco de allá de Taborno hasta, digamos, al comienzo, bueno, digamos la playa del Arenal, entre Bajamar y La Punta, ¿no? Pues ahí aparece el Barranco de Flandes, que claramente está vinculado con un personaje gomero que recibe unas datas justamente en ese barranco, en 1504, los primeros años del siglo XVI, también el Valle de Flandes, pero son topónimos tardíos. Probablemente aparecerán otros más cercanos, o otros que están en relación con las casas de Perera, hoy en día el Barranquillo de Perera, 1743. Porque las casas de Perera, por ejemplo, 1770. La Porcuna en La Punta también es otro paraje conocido, y que hay referencias de un repartimiento a un tal Bartolomé de Gutiérrez Porcuna en la época de los comienzos de la colonización, y que lo observamos, por ejemplo, aquí en topónimo, en antrotopónimo, 1623. Y otros tantos. No les quiero cansar con esto, pero simplemente las pequeñas pinceladas que les he ofrecido es darles la importancia, desde mi punto de vista, el interés que para mí creo que puede tener para la genealogía un estudio en profundidad de lo que es la toponimia histórica. Un estudio, ese estudio del paisaje, nos daría esa vida, acercarnos, vuelvo otra vez digamos, a recapitular, sería sobre el acercarnos a esa vida cotidiana de esos habitantes del agro, de ese rural, bueno, en el caso de Tenerife, en el caso de cualquier territorio, yo creo más o menos dentro del antiguo régimen no había mucha diferencia. Digamos, es una forma de acercarnos a través de esa toponimia histórica a buscar, digamos, elementos de explicación de cómo vivían esa gente y cómo podrían, digamos, vincularse con el territorio, sobre todo esos personajes singulares, esos personajes locales. Y por mi parte, nada, espero no haberme pasado el tiempo, que seguramente sí, pero bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Fran. Vale, vale. Deja de compartir y Dejo de compartir. Eso, sí. Ahora sí, ¿no? Perfecto. A ver, sigues presentando, creo. Dime. No, yo terminé, ya. Digo, ¿sí? Por si de repente alguien... No. Sí, no, te voy a hacer unas preguntas que la gente ha ido señalando por aquí en el chat, pero en tu pantalla te seguimos viendo una pantalla que pone "estás presentando". Vale, dejar de presentar. Oye, exacto. Después de esto se hace uno un experto auténtico. Pero mientras... Bueno, no te preocupes. No tengo el certificado. Es normal, estamos todos aprendiendo. Mira, hay varias preguntas, te señalo. Sí. Algunas las han contestado o medio contestado algunos compañeros también por aquí. Sí. Por ejemplo, te hago una que es muy general, señalándote 3 lugares.
dice que algunas que si llevan el nombre de los antiguos propietarios, por ejemplo, la mesa de Mota, que si sabes si se refiere a Rodrigo Hernández de la Mota o No no la he sabes. estudiado, no la he estudiado, no puedo decirlo, pero sé que es un personaje aproximadamente, es más tardío, porque tiene otro nombre. La Ah, mesa de vale, nota vale. tiene un nombre anterior como aproximadamente. Esto es, sé que lo he visto. Vale. La mesa de Mota, aproximadamente, el personaje creo que es de mediados del 18, aproximadamente. Vale, vale, vale. A lo mejor quizás digamos, de comienzo del 18 a mediados. Y hay otro personaje que lo he detectado y estoy convencido que también es el nombre de esa mesa. Y lo que no me acuerdo ahora mismo, pero sé que debe ser segunda mitad del 17, digamos, es un periodo a lo mejor que a lo mejor duró 50, 60 años. Claro. Son todavía esta gran cantidad de incógnitas que tenemos sobre el territorio Sí. y bueno, la mesa, pero estoy convencido que la mesa de Mota es fácil, no creo que sea, el personaje de Mota ese no creo Sí, que... sí, no, no, a lo mejor es un descendiente, o sea, es posible. Aunque esta gente marchó para Gran Canaria en algunos casos. Luego nos preguntan por la finca La Mirabala en El Socorro, si Sí, sabes a quién se esa debe. debería saber porque estoy metido en un proyecto de Hacienda que Sí. justamente esa, esa va a ser, digamos, sé que aparece la referencia a la finca, está, bueno, tiene referente con el tema este de Amaro Pargo, me parece que es. Y la referencia a la finca está hoy en día narrada en el libro de Dani que hace con Manuel de Paz. A ver, es el libro este, creo que es el cuarto, el tercero. Hay una colección, creo que son 6 volúmenes de Amaro Pargo. En uno de ellos, no recuerdo bien exactamente, pero creo que es de los primeros, hay una referencia abundante a lo del tema este de la finca. Sé que tiene que ver con la compra él, pero, o la compra, espérate, no, sin mal no recuerdo, la compra el sobrino. Creo que él no la llegó a comprar, sino es el sobrino, el que se llama igual que él, Amaro Rodríguez Felipe, me parece, pero así es lo más que... Bueno, no, pero No sé qué das está la en ese libro. referencia y se puede buscar, sí, sí. Dani García Pulido con Manuel de Paz, creo. No sé si Dani está por aquí, pero bueno, nada. La otra, también relacionada con un lugar, era el Lomo Solís en Ese. Valleguerra, ¿no? En, Eh, no, eh, en la cumbre entre Tegueste y, digamos, Lomo Solís, pero hmm, Valleguerra o referente a... Pone en Valleguerra, no Ah, sé si se refiere, dice, no sabe si se refiere a Domingo Pacheco Solís o a su hermano Miguel. pero se refiere a Solís, no. Ahora mismo no tengo, en Valleguerra no lo tengo, hay un Vale. Solís en la parte de Tegueste Ujú. que es bastante, es tardío, lo que he visto es tardío, pero no, no Vale. lo... Pero Luego, el caso ese de Valleherra no me suena por lo menos muy para atrás. Ahora me quedé Lomo Solís en Valleguerra. Lo buscaré sí. por curiosidad, Ujú. pero no tengo, que yo sepa, a bote pronto así, no tengo referencia de ese Lomo Vale. Solís. Dice una compañera por aquí que cómo o qué podemos hacer en Canarias para intentar conservar la toponimia antigua, ¿no? Y más en el ámbito urbano, en el callejero urbano. Y luego un compañero le contestaba que una opción que había visto, y creo que hemos visto todos en algunos lugares, para preservarla es colocar el nombre actual de la calle y debajo el antiguo nombre. No sé si tienes alguna aportación más al respecto o... Yo, en el caso ese, yo me lo he planteado muchas veces, Sí, no quitar en el el actual. ámbito urbano, sino en el ámbito rural, y yo de alguna manera exigía, ya estamos hablando desde el punto de vista de, digamos, de la gestión del territorio a nivel, sobre todo, por ejemplo, a nivel del cabildo, es el tener una clara conciencia de que si el paraje se llama urbanización de los cochinos y es de lujo, pues o bien, o la construyen en otro lado, o mantenemos la toponimia. Pero vamos, esto es un caso extremo, no creo que siempre se llegara a ese caso. De acuerdo, de Pero acuerdo. en general, desde mi punto de vista, pero también es verdad, debemos ser conscientes de que hagamos lo que hagamos, la toponimia seguirá evolucionando.
porque llegarán digamos, otros ítems, Evidentemente. otros elementos, digamos, que pasarán, otros sucesos y cambiarán. Pero es una pena, yo lo que intentaría es que no se perdiera, por lo menos Exacto, de alguna claro. manera que se recogiera, pero sobre todo el sitio, porque Mm, el sitio es curioso cuando llegamos a el barranco, pero es un tramo del barranco, no es todo el que se llama Barranco de las Pescadoras. Es un tramo a lo sí. mejor del barranco de Tíncel pero deberíamos saber incluso qué tramo y por qué, porque a lo mejor, por lo que sea, había una serie de hábitats de pescadoras allí a media, bastante lejos de la costa, y esas pescadoras tenían relación pero es interesante el fijar bien el topónimo al territorio. Eso es una cuestión que para mí me parece muy interesante. Difícil será, pero bueno, hoy en día la tecnología la tenemos a nuestro favor. Me Sí, refiero por lo menos para sí, lo que son sí, toda sí. la cuestión esta de los sistemas de información geográfica, que nos ayudan a fijarla bastante, ¿no? Y lo que pasa que otra cosa es bueno. Te traslado dos o así, porque no nos va a dar tiempo de preguntarte el resto. Que si conoces algún estudio sobre toponimia del Valle de Weimar. Yo apostaría ahora mismo, para mí, Miguel Miguel Ángel Gómez Ángel, Gómez Miguel Ángel Gómez. publicó, aparte de lo que es su libro, digamos, su libro pretesis, bueno, lo que fue su tesina en el fondo, Ujú. el Valle de Weimar, no me acuerdo cómo es el Valle de Weimar, no sé qué, sale publicado los protocolos de Sancho Urtarte, y es un libro muy bueno porque tiene un estudio introductorio inicial y después tienen los protocolos con un índice también muy bueno y que aparece digamos, una gran cantidad de toponimos aborígenes. Y después también últimamente Miguel Ángel ha publicado hace 2 añitos, algo así, un librito también sobre la hacienda del heredamiento de Weimar y que también contiene una gran descripción en un documento de medición de la hacienda, digamos, una variada toponimia, también aborigen. Recuerden, esto es importante, ¿eh? Y para mí es una cuestión, antes no lo señalé, la toponimia aborigen no tiene por qué ser completamente guanche. Puede haber aquí en Tenerife toponimia aborigen, digamos, importada por canarios o por gomeros, ¿no? De los dos contingentes, y que, por ejemplo, lo han puesto en el caso de aquí de la Punta de Hidalgo, Javi Soler y Fran Camaño, ellos han puesto de manifiesto en algún estudio ya que hay, digamos, algunos topónimos en la zona de la Punta de Hidalgo que vienen de procedencia gomera. Y eso mismo incluso lo podríamos ver, sobre todo en la parte sur de Tenerife, en la parte de Gueizora, o la parte de Tejina. Yo apuntaría también a algunos relictos de toponimia gomera, pero vamos, sin entender, yo no soy filólogo y no quiero entrar en esas partes, pero sí pienso que pueden haber, pero estamos hablando, es una burda comparación, digamos, por ejemplo, con el gran estudio que se ha hecho de la toponimia gomera por parte de Pepe Damaso, creo que es, o Pepe, Ujú. No sé, no sé. José Damaso. Bueno, es un estudio muy interesante de la Gomera. Pero Bueno, volviendo con lo de Weimar, con esos dos libritos, Miguel Ángel Gómez Gómez tiene 2 libros buenísimos que no son dedicados a la toponimia, pero tienen un amplio en toponimia histórica de Weimar. bueno, al mismo tiempo contestas a alguien que te preguntaba también por los topónimos de origen aborigen. Y la última que te traslado es que si el barranco de Chamarta es el antiguo barranco de Juana la Blanca. Sí, yo lo tengo claro, pero lo curioso es que uno vería, dice, Chamarta, como, vamos a suponerlo como seguido, ¿no? Nombre Sí, sí, Chamarta, sí, ¿no? sí, sí, Chamarta. Pues parece que no, parece porque simplemente si Chamarta es después no me acuerdo si era Juana la Blanca o el otro de Margallo, yo sé que hay alguna continuidad, el Chamarta creo que es el de Juana la Blanca, pero también antiguamente, no me acuerdo si era Margallo o Caraballo. Lo que quiero decir con esto es que el Chamarta parece Cha-Marta, Sí. que no tiene nada que ver con un nombre aborigen Chamarta, que puede ser Chamarta, qué bien suena, qué bonito, ¿no? Pues Ujú. no. El cha como el cho, ¿no? ¿Me entiendes? Sí, 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 Una sí, especie de, ¿cómo se llama? Una partícula esta como el don, ¿no? El doña, ¿no? sí. Pero vamos, en ese caso yo creo que, pienso, ¿no? No lo sé, pero no lo he visto. El chamarta
en documentación histórica, hasta ahora no me lo he tropezado. Vale. Pero también es verdad que no estoy tocando finales del siglo XIX. Habría que ver. Bueno, creo que ya está. Que con esto no te hago más preguntas porque si no, no entra. No, además tiene que venir el siguiente participante que No pueda entra ya. Ángel Damaso. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Fran, por Pues haber nada, estado Toño, con a ti. nosotros. Y nada, seguimos trabajando. Y Okay. bueno, tenemos pues 2, 3 minutitos mientras se incorpora Ángel Damaso y para ir más o menos en hora. Y bueno, de acuerdo. Muchas gracias. Pues nada, gracias a ti, Toño, y a todos los intervinientes. Dani, bueno, Hasta ahora. chao.